Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Hoy toca día de limpieza. Vamos a pasar de tener rubíes en este estado con suciedad y con restos del aceite antiguo a tenerlos completamente limpios y preparados para aceitar. Así que acompáñame en el proceso. Empezamos con una revisión de los rubíes de la platina. Si nos encontramos restos de suciedad grandes o que están incrustados, podemos ayudarnos de un palillo, de un palo de madera para retirar los restos de aceite o de suciedad que estén incrustados en los rubíes. Y sigue habiendo una marca, podría ser un rubí roto. Esto se tiene que revisar, porque si nos encontramos un rubí que está partido, pues optaremos por la segunda platina del otro movimiento donante que tenemos. En este caso parece haber una fibra. Retiramos. Aquí tenemos el rubí del pivote inferior del volante. Vamos pasando por el del áncora. En fin. Se tienen que revisar uno por uno. Supongo que lo he comentado alguna vez. Como podéis ver en las rayaduras que tiene la platina, son de color amarillo. Eso es porque la platina está cromada. Realmente no es de este color cromado. Debajo es latón. Si encontramos mucha suciedad incrustada, ya os digo, podemos hacer fuerza con un palillo, vamos frotando hasta retirarlo. Queda tal que así. Bueno, hay pequeñas partículas de madera, pero esto cuando lo lavemos se retirarán, quedará perfecto. El sistema antichoque también debe desmontarse para su correcto lavado. Desmontamos el sistema antichoque del pivote superior del volante. Todo este óxido que podemos ver en el sistema antichoque de este puente de volante es debido a que se ha hecho el servicio lavando el puente del volante sin desmontar el sistema antichoque. Se ha quedado agua acumulada aquí dentro y con el tiempo se ha oxidado.
Aquí podemos ver uno de los dos sistemas listo para ser lavado. Y lo mismo hacemos con el sistema antichoque del pivote inferior del volante. Como siempre, le damos un poco con el palillo para eliminar la suciedad más incrustada y después pasamos por la lavadora. Bueno, una vez ya está todo revisado, vemos que no hay ningún rubí partido, ningún problema grave, que hemos retirado toda esa suciedad que estaba incrustada pues con la ayuda del palillo. Ahora ya hacemos un lavado más fino con la lavadora. El producto que utilizamos ya sabéis que lo fabricamos nosotros mismos. Os pongo en la descripción la fórmula, que es muy sencilla. También un enlace al vídeo donde trato sobre este tema. Y bueno, ya sabéis, el mismo proceso: solución jabonosa y después alcohol isopropílico para aclarar. Revisamos todo el resto de rubíes que forman el rodaje y bueno, vemos que están perfectamente limpios. Ya el mismo mecanismo para limpiar el resto de piezas. Aquí vemos pues un ejemplo, las ruedas. Y bueno, después el resto de piezas. No los voy a poner todas porque todo esto ya lo hemos visto en otro vídeo. Vemos cómo queda, en este caso, la rueda de escape. Queda perfecta. De hecho, me ha asombrado en este mecanismo, en este movimiento, el estado de conservación de sus componentes es envidiable. El pivote está perfecto. También vamos a limpiar el muelle real. Para ello lo metemos en esta esfera de malla que se utiliza para infusiones. Y bueno, ya sabéis, el mismo proceso: solución jabonosa y después alcohol isopropílico para aclarar. Mención especial tiene, por ejemplo, piezas, componentes como el áncora. El áncora tiene sus palas rubíes están sujetas con goma laca. Esta goma laca es muy sensible a que la limpiemos con ultrasonidos y con disolventes. En este caso estamos viendo un áncora que sirvió de test para poder verificar el antes y el después del proceso de lavado con ultrasonidos y alcohol isopropílico. Como veis, se ha perdido gran parte de esa goma laca. Por lo tanto, debemos de evitar limpiar este componente del movimiento tanto con ultrasonidos como con alcohol isopropílico. Para asegurarnos de que no va a sufrir ningún daño, limpiamos la áncora con ródico. Tanto sus pivotes superior como
extremo inferior, como las palas de entrada y salida. Y la parte de la horquilla. Y pasamos a ver el resultado de la limpieza. Vemos que tanto las palas como el pivote superior, en este caso es el pivote superior que estamos viendo, aquí otra de las palas, como la horquilla, están limpios, que es lo que interesa. Ahora vemos la otra cara. La cara inferior también tiene sus palas, su eje, todo en perfecto estado. Bueno, en este caso la goma laca se ve un poco en mal estado y bueno, debe ser por algunas limpiezas anteriores. Otro elemento con el que tenemos que tener un cuidado especial es con el órgano regulador, con el volante y conjunto con el espiral, por varios motivos. Uno, porque los pivotes de sus ejes son muy sensibles, son muy delicados, y la espiral también es muy delicada, y el principal es que su rubí elipse está unido, o suele estar unido al volante con goma laca. También, entonces tendremos mucho cuidado de no exponerlo a ultrasonidos y de tenerlo expuesto al alcohol isopropílico lo mínimo de tiempo posible. En la solución jabonosa sí que puede estar sus 10 minutos perfectamente sin problemas, pero en alcohol isopropílico lo vamos a tener 2 minutos solamente para que esté expuesto lo menos posible a este disolvente. Después lo secaremos con aire para evitar que el disolvente actúe durante más tiempo sobre la goma laca. Al revisarlo al microscopio vemos que este volante ha sido calibrado. Buenas noticias. Y aquí vemos un detalle del pivote inferior con su rubí elipse. Y vemos en detalle que el muelle espiral tiene todas sus vueltas separadas, no hay unión entre ellas. Eso quiere decir que está limpio. Por último, vamos a desmontar el volante y la espiral del puente del volante para poder revisar tanto el pivote superior como el pivote inferior del eje del volante. Una vez liberado, ya vemos que están en perfecto estado. La verdad es que todos los componentes del movimiento con el que estamos trabajando en esta ocasión están en muy buen estado de conservación. Eso la mayoría de veces suele ser señal de que los materiales son de calidad. Y con esta imagen me despido. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado tenéis el me gusta. Si no os ha gustado también tenéis botones y os aconsejaría que os suscribáis, si es buena idea. Yo creo que sí.